Hola developers, bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a iniciar una nueva sección al canal denominada Respuesta a los suscriptores. Uno de los primeros videos que publiqué en mi canal, por el año 2020, estuvo relacionado con cómo manejar caché distribuida con Redis. Básicamente el objetivo era poder tener varios microservicios y a partir de gestionar la caché en un microservicio, que esa caché se disponibilizara centralmente en un servicio de Redis y que cuando otra instancia del mismo microservicio fuera a acceder a los recursos que ya estaban cacheados, no fuera a la base de datos y fuera directamente a la caché, que previamente otro microservicio ya había cacheado. Bueno, básicamente ese video generó un grupo de preguntas y en el día de hoy, en la sección de respuestas a los suscriptores, vamos a tratar una de esas preguntas, que básicamente es cómo se puede acceder a los elementos de una caché de forma manual, es decir, sin dejar que lo haga el caché manager en sus procesos naturales. Entonces, si no te has suscrito al canal, esta es una buena oportunidad, ya que tenemos una sección para responder las dudas que puedas tener, y te suscribas. Vamos con la introducción y nos vemos con el video del día de hoy. Bienvenidos. Para darle respuesta a la pregunta que nos ha formulado el suscriptor, hemos realizado un proyecto en Spring Boot, el cual hemos adelantado un poco la programación, pero les mostraremos el contenido que tiene para poder entonces, a partir de ahí, poder utilizar la caché y poder acceder programáticamente a los elementos que ya tenemos en caché. Usar el Spring Boot Starter Caché, que es el mecanismo que provee a Spring Boot de una capa de abstracción para poder acceder a los diferentes caché manager. En aquel momento, en el video que les comentábamos, el cual surgió la pregunta, utilizábamos Redis como caché manager. Ahora en este proyecto vamos a usar Concurrent Hash Map, que es básicamente el mecanismo de caché más simple que te podemos usar en Spring Boot. Y a partir de ahí vamos entonces a ver cómo funciona esto. Bueno, tenemos nuestro proyecto, este es el pom.xml, o sea, donde están las dependencias de Maven, y básicamente tenemos Spring Boot Starter Caché, el proveedor de caché, y tenemos Spring Boot Starter Web para proveer de MVC y poder hacer un API REST sencilla de sirva como ejemplo. Además de eso, nuestro proyecto tiene 4 paquetes que hemos creado. Tenemos el paquete principal y dentro de ese paquete tenemos una capa de controladores web que vamos a usar para crear datos y poder después acceder a esos datos en la caché. Aquí tenemos un Person Controller que tiene incluido un Person Service, vamos a ver qué es ahora, y nos permite, o sea, guardar elementos en la caché, guardar personas, que es el objeto que vamos a estar manejando y sacando y guardando de la caché. Y además esto tiene un get por ID que nos va a permitir, a partir del ID de la persona que hemos guardado previamente, poder obtenerlo. Decir que cuando invoquemos a este servicio que está acá, el Find by ID, lo que vamos a estar haciendo es, en realidad, buscando sobre la base de datos que hemos creado y acceder a los recursos. Ahora, empezando con la aplicación de abajo para arriba, tenemos en el service, tenemos acá un servicio que tiene una lista. Esta lista va a funcionar como si fuera una base de datos, o el elemento que de manera general va a contener los elementos que vamos a cachear. Y además de esto, bueno, vamos a tener un loader para hacer operaciones de login. Y tenemos este método que está acá, que es el after property set, que básicamente es como si fuera la arroba post-construct que se utilizaba anteriormente. Les recomiendo no lo usen más porque se está aplicando. Y entonces implementen la interfaz Initializing Bean, que forma parte del ciclo de vida de los Bean dentro de Spring, y la usen a partir de ahora. Básicamente este código se ejecuta después que se inicializan las properties o las propiedades en los atributos, en el proceso de creación del Bean. Y además tenemos este método que hace, como ven, hace save, y básicamente lo que hace es adicionar un elemento a nuestro repositorio. Nuestro repositorio es la lista esta que tenemos acá. O sea, la lista es como si fuera nuestra base de datos y la vamos a simular así, básicamente. Y además de eso, bueno, tenemos el método FindById que les comentaba anteriormente. Este método nos va a permitir, de una manera bastante sencilla, realizar una búsqueda en nuestra base de datos que hemos creado, que en realidad es una lista, y dado un ID, nos va a permitir buscar en esa lista y obtener la persona cuyo ID coincida con el que esté en la lista de manera general. Y tiene un elemento importante acá, tiene una notación @cacheable.
Esta anotación lo que indica es que el resultado de este método va a ser cacheado. O sea, básicamente se va a guardar en la caché. Es importante que ustedes conozcan que cuando utilizamos caché, las cachés son operaciones que se guardan en memoria utilizando una estructura de llave de valor. Lo que significa que para poder poner un elemento en la caché tiene que existir una llave que nos permita a nosotros acceder a ese elemento. Cuando se realice la primera vez, se guarda en la caché. Y cuando luego se intenta acceder a un método que está anotado con arroba cacheable y se busca con la misma key que ya existe un elemento previamente en la caché, en realidad no se hace la operación que está implementada en el método que es esta que está acá. Simplemente Spring a través del proxy lo que nos va a permitir a nosotros es acceder a ese elemento y lo va a traer de la caché. Esto lo que nos va a permitir es que no se ejecute este código que está acá. Ahora vamos a ver cómo funciona eso en la práctica. Entonces, de manera general, Spring Boot utiliza para caché llave de valor. Y Spring y todas las cachés funcionan así de manera general. Llave de valor. Ahora, ¿quién es la llave y quién es el valor? El valor es el elemento que retorna el método. En este caso, un objeto de tipo persona. Y la llave es una concatenación de todos los elementos que se pasan por parámetros. O sea, en realidad, en este caso en particular, cada vez que nosotros busquemos a un objeto, a una persona, por el identificador, por ejemplo, persona 1, y él se devuelve un valor, entonces la llave va a ser el ID con el que hemos buscado, por ejemplo, 1, y el valor va a ser el valor de la persona que se obtuvo para el identificador 1. Básicamente esa es la estructura general que maneja Spring. Lo vamos a ver ahora y después lo vamos a ver programáticamente cuando accedamos a los recursos de esta caché. Bueno, el elemento que estamos manejando es persona, en la clase person que está acá, que básicamente tiene un ID y un name. Bien, entonces lo que nos queda por ver de la estructura de nuestro proyecto es el context. El context es el elemento que va a manejar, o sea, es un paquete más, que básicamente ahí tenemos lo que se llama el caché config. El caché config es lo que define cuál es el manejador de caché que está usando Spring. En este caso, el manejador de caché, como les comentaba, va a ser el más básico de todo, que va a ser el Concurrent Map Manager Caché o Map Caché Manager. Este elemento por debajo lo que utiliza es un Concurrent Map Caché. Si nosotros entramos a la implementación, esto es propio de Spring, si nosotros entramos a la implementación, vean, aquí está anotado como un bin. Spring necesita, para que la caché funcione, que exista un bin en el ambiente o en el manejador de bines de la aplicación Spring de tipo Caché Manager, con el nombre Caché Manager. Eso es importante. Si es sin ese elemento, la caché no nos va a funcionar. Y entonces aquí lo que se devuelve es el manejador de caché particular que vamos a usar. Un Redis caché, un Haskell caché, un main caché, lo que sea, o un concurrent caché que es el más básico. Este es lo bueno que tiene, que no necesita dependencia y que además es triad safe también. Bueno, si entramos a la implementación de esto como curiosidad nada más, para ver qué hay por detrás, porque lo vamos a necesitar después. Si entramos a la implementación de esto, vemos que esta es la implementación del constructor y veamos, aquí tiene un elemento que se llama concurrent map, que implementa o es concurrent map, es de tipo, o sea, el tipo final es concurrent hash map. O sea, este es el tipo de dato final donde se almacenan los elementos en la caché. Básicamente aquí lo que hace es añadir, se vean, ponerse elementos en la caché o quitarse elementos de la caché. Bueno, la implementación de caché de Spring por detrás. Eso no nos interesa, nos interesaba nada más el tipo de datos. Bueno, entonces vamos a levantar nuestro proyecto. No hay más nada que ver de extraño en este proyecto, no hay configuración ninguna. Lo hemos dejado por defecto y vamos a levantar. Vamos a levantar nuestro proyecto ahora, nos dice que guardemos. Si lo vemos por acá, nuestro proyecto levantó en el puerto, no hemos definido nada, en el 8080. Entonces vamos a hacer una pequeña pruebita. Yo he preparado aquí una colección de Postman, que vean, acá en el controlador, Web Person Controller, tenemos el endpoint en la person y tenemos acá un post mapping. O sea, que pasando por aquí podemos guardar la person y aquí lo que vamos a hacer es decirle, vamos a guardar el objeto 1 de nombre Pepe. Le damos enviar. Y aquí nos dio 200. Vean que el endpoint está aquí, es void, no devuelve nada, pero por defecto Spring, si la operación fue bien, nos va a devolver un 200 que está ahí. En teoría, ese elemento ya está guardado en nuestra base de datos.
Entonces ahora vamos a obtener ese elemento de la base de datos. Para obtenerlo de la base de datos vamos a llamar a obtener persona, que se le pasa como buena práctica, en plural, el nombre de la entidad y el identificador de la entidad que queremos obtener. Si le damos a enviar, aquí nos va a obtener y nos trajo resultado 200, nos trajo igual el valor de la entidad. Vamos a ver ahora en los logs que habíamos puesto cosas aquí para traer, para monitorear. Vean, en el método get o findMyID, llamamos a la implementación de este que está acá. Esto lo que hizo fue recorrer la lista, filtrar por donde haya un ID igual al que pasamos, obtener el primero, si no nos va a avanzar una excepción y nos va a loguear acá este mensaje que está acá que dice el elemento este fue obtenido de la caché. O sea que no está, fue obtenido de la lista. O sea que no está cacheado. Vean, la primera vez que lo llamamos aquí se mostró, lo que significa que efectivamente no lo obtuvo de la caché. Ahora, pero ya este método está anotado como cacheable. Si nosotros volvemos a obtener o volvemos a llamar a este método para ese ID, ya él no va a ejecutar este código otra vez, o no debería ejecutar este código. ¿Qué debería hacer? Obtenerlo de la caché directamente. Vamos a probar eso. O sea, en teoría no se puede volver a mostrar este texto aquí debajo. Le volvemos a dar acá, y si venimos acá, vean que no se volvió a mostrar ese texto que está abajo. Lo que significa que ese elemento ya está en la caché. Vamos a tener a guardar otro elemento. Número 2. Y de nombre vamos a ponerle Pepito. Le damos a enviar y no se mostró nada. Y ahora vamos a obtener la persona 2 que es Pepito. Obtenemos la persona 2 y nos obtuvo Pepito. Ahora se debe ver mostrado otra vez mensaje porque Pepito no estaba cacheado. Venimos aquí. Pepito se obtuvo porque no estaba cacheado. Vamos a tratar de obtener a Pepito otra vez. Vamos al get, le damos acá y vean que no se volvió a listar. O sea, ya Pepito y Pepe están cacheados los dos. Tantas veces como nosotros accedamos a él, no va a hacer la operación de acceder nuevamente a la lista para buscar. Entonces, ahora vamos a la pregunta, a responder la pregunta específica que tenía nuestro suscriptor, que era cómo programáticamente podemos acceder a esos elementos de la caché. Vean que básicamente aquí no lo estamos accediendo programáticamente. ¿Por qué? Porque ya Spring usando @cacheable se encarga de eso. Ahora, para hacer las pruebas y poder dar las respuestas, hemos creado un support controller. Aquí lo importante es que como nosotros teníamos ya creado el bin, este que está acá, que es Caché Manager, ya este bin nosotros podemos usarlo. Y la forma que nosotros tenemos para acceder a los elementos de la caché es utilizando el Caché Manager. Entonces hemos creado aquí un support controller de ejemplo nada más para probar. Y básicamente la magia está en usar el bin Caché Manager que tenemos acá. Vean, aquí lo tenemos, lo inyectamos y ahora hemos hecho un controlador de ejemplo para poder acceder. Y la magia total de esto, ¿dónde está? Cuando nosotros tenemos un Caché Manager, recordarán en el service, que es este que está acá, que nosotros le decimos que esto va a ser cacheable y en el caché name personas. El caché name lo que indica es dentro de la caché cómo vamos a identificar la zona donde se está guardando el elemento en sí o los elementos que estamos cacheando. Esto sirve para esto y además para si en nuestro proyecto nosotros tenemos varios manejadores de caché. Podemos tener Concurrent Hash Map para un manejador de caché, podemos tener Race como otro manejador de caché, podemos tener varios. Y entonces el caché name también sirve para identificar en qué memoria está, en qué manejador de caché están guardados los elementos como tal. Bueno, volviendo acá, porque tenemos un solo manejador de caché, no tenemos ese problema. Volviendo acá, nosotros entonces lo que podemos es acceder a la caché donde nosotros tenemos guardadas las personas. Y esto lo hacemos con utilizando el Caché Manager que habíamos ya previamente inyectado acá arriba y autovariado en el constructor, siempre autovariado por constructor. Es la práctica, lo mejor recomendado. Bien, entonces, si nosotros accedemos a la caché personas y le decimos get native caché, un object y básicamente es el manejador de la caché nativa que estamos usando para persistir los elementos en caché. Entonces eso, como les comentaba, nos da un object, pero si ya nosotros sabemos, porque exploramos y estamos guardando esto en un concurrent hash map,
Entonces nosotros podemos ese object hacerle un cast hacia el objeto que nosotros sabemos que es donde se guarda finalmente, y aquí tenemos entonces los elementos que tenemos en la caché. Aquí estamos accediendo directamente a una referencia a la estructura del tipo de datos en que se están guardando los elementos en caché. Entonces aquí ya tenemos un concurrent hash map, que no es más que un mapa. Aquí podemos hacer cosas interesantes y para poder usar los elementos de la caché, como decirle caché.forEach. Este forEach lo que se le pasa aquí es un bconsumer, o sea, básicamente es una estructura donde se le pasan dos elementos, o sea, es un método que se le pasan dos elementos. Y pues los elementos son la llave y el valor del map donde están guardados. La llave, para nuestro caso, recuerden que era el ID de la persona y el valor era la persona en sí, porque básicamente es lo que devolvía el método. Volviendo al método para recordar, la llave sería el ID, es lo que se pasa por constructores, Spring por defecto lo define así, y el valor es el elemento de retorno del método, en este caso es una persona. Bueno, volviendo acá, vamos entonces a listar esto que tenemos acá. Y básicamente aquí accedemos a llave de valor y podemos hacer con esto lo que queramos. Aquí simplemente lo que hicimos fue imprimirlo. Otra operación que podemos hacer es realizar operaciones de búsqueda sobre esa caché. Esto, a decir verdad, no es muy recomendado utilizar la caché para esto. ¿Por qué no es recomendado? Porque cuando nosotros hacemos esto, estamos accediendo o recorriendo todos los elementos de la caché. Y al recoger todos los elementos de la caché podemos tener un problema de out of memory, porque si son muchos elementos que están en caché y lo estamos haciendo operaciones con ella, pudiéramos tener algún problema de memoria. Por lo tanto, no es muy recomendado. Pero bueno, en ciertas ocasiones lo podemos hacer si tenemos bajo control nuestro proyecto, digamos. Entonces, básicamente aquí podemos buscar elementos en la caché. Por ejemplo, decir caché.containsValue. Esto básicamente es un mapa. En un mapa podemos hacer cualquier operación que tengamos en los mapas. Si nosotros nos paramos acá y decimos caché. Aquí tenemos todas las operaciones que nosotros tenemos en un mapa y podemos hacer cualquier operación de las que nos permite. Vamos entonces a llamar a esto está en un getMapping, o lo pusimos y lo está abajo el endpoint support. Vamos entonces a llamar esto a ver qué da. Hemos creado aquí ya también un get, lo ejecutamos, nos da 200 OK y vamos a ver aquí qué nos hace. Aquí nos listó cosas. Aquí le dijimos, imprime todos los elementos de la caché, llave valor, y ahora me dice, la llave es 1 y el valor es este que está acá. Para la llave 2, el valor es este que está acá. Y aquí le dijimos que nos buscara el objeto persona 1 y Pepe. Y bueno, nos dijo que no estaba. Was found false, pero mentira, sí está en la caché. Esto pasa, y lo puse intencionalmente así para que se dieran cuenta. Básicamente lo que está pasando es que lo que tenemos almacenado en caché es un tipo de dato que no es un tipo de dato primitivo. Y por lo tanto hay que implementarle el tipo de dato igual para que sepa cómo comparar ese tipo de datos. Si quieren aprender más sobre cómo funciona igual y .equals en Java, hay un artículo en nuestro blog. Les voy a dejar la dirección abajo donde explicamos la diferencia. Es una pregunta típica de entrevista de trabajo. Bueno, básicamente vamos a resolver este problemito un momentico. Lo que tenemos que hacer es ir a persona e implementarle el igual. Aquí en STS lo hace solo. Le decimos implementar hashcode y equal. Y ya está implementado, no hay que hacer mucho más. Después, si quieren personalizarlo, por ejemplo, que igual sea solamente por el ID y no comparar el valor, todas esas cosas las pueden personalizar después acá dentro. Bueno, básicamente vamos a levantar esto de vuelta. No sé si deja algún error por acá. Bueno, no. Y aquí entonces vamos a ponerle guardar a Pepito y vamos a guardar a uno a Pepe, que es el que estamos buscando. Vamos a hacer algo interesante ahora. Ya guardamos a uno a Pepe. Ahora vamos a llamar a jugando con la caché. Y vamos a decirle listar. Y vamos a ver. Dice, valor de la persona 1 a Pepe no fue encontrado. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo que pasó es que básicamente todavía no tenemos los elementos en caché. Los guardamos en la base, pero nunca los obtuvimos para que se guardaran en la caché. Entonces ahora vamos a llamarlo para que se guarden en la caché. Vamos a obtener la persona 2 y vamos a obtener la persona 1. Recuerden que el get este es el que ejecuta el método que los guarda en caché. Aquí ya se guardaron en la caché y ahora vamos a decir jugando con la caché otra vez.
Y aquí ya vamos jugando con la caché y ahora nos dice el valor de persona 1, Pepe, fue encontrado. Y básicamente, claro, fue encontrado porque sabemos que está en la caché. Veanlo aquí arriba. Key1, value person, fue encontrado en la caché. La clave era para poder buscar elementos en caché, era que estos elementos tuvieran sobrecargado o tuvieran implementado el punto equals, que es el método que se usa para comparar objetos que son no primitivos. Bueno, básicamente hasta acá se puede explorar mucho más los métodos que tiene concurre-hash-map y poder hacer más operaciones y acceder a más elementos de la caché. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que haya respondido a la pregunta y nos vemos en el próximo video. Cualquier otra pregunta nos la pueden dejar en los comentarios de cualquiera de los videos y trataremos de responderla. Gracias a todos por ver este video. Nos vemos en el próximo. Chao.